pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar esta oportunidad de honrar su nombre, su gloria y majestad. Y como el sol nació en mi corazón. Bienvenidos hermanos a Escuela de Obreros para la Cosecha. Es una verdadera alegría encontrarnos nuevamente en esta sección que nuestro Padre bendito ha dispuesto conforme a su palabra en la segunda parte de la ordenanza de la instrucción de ir y predicar y hacer discípulos. Estamos siempre procurando aprender las normas y los principios del reino de los cielos, para que nosotros acá en la tierra aprendamos a vivir como Dios quiere que vivamos, porque caso contrario sería tan solo una asimilación eminentemente teórica en nuestra mente y nosotros continuaríamos viviendo como vive el mundo. Y Él dice que nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, y dice que somos sus embajadores acá, de manera que nosotros vamos a representarle a Él en su reino de los cielos acá en la tierra, conforme a las normas y a los principios que Él tiene. Hoy vamos a ver la lección número 38, que la lección es preciosa definitivamente, se llama la bendición de la cobertura. Vamos a entender por qué es necesario los hijos de Dios tener una cobertura, hermanos, para vivir dentro del reino de los cielos acá en la tierra. Pero previo a que demos inicio, yo una vez más les voy a rogar de favor, como es de costumbre, que nos pongamos de pie y que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Démosle gracias a nuestro Dios, hermanos. Bendito Dios de los cielos, Padre Santo, Padre nuestro, que estás en el tercer cielo. Santificado y glorificado sea tu nombre, mi Rey precioso. En el maravilloso, en el glorioso, en el milagroso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, estamos este día, Padre, acercándonos a ti para darte gracias en todo y por todo, Padre. Pero a esta hora, Padre bendito, hemos venido con el propósito de seguir aprendiendo, Señor, de ti, y que nosotros, Señor, seamos aceptos, seamos agradables a ti, mi Rey, y que toda tu promesa, Padre, esas aproximadamente 13,000 promesas que hay en tu palabra, Padre, se hagan realidad en nuestra vida en la medida en la que nosotros hacemos tu santa, tu perfecta y tu agradable voluntad, Padre. Es en el nombre de Jesús que oramos, que confiamos en ti, que pedimos y que nos depositamos, Señor, para que se atesore tu enseñanza en nuestro ser, mi Rey. La gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Siéntense, hermanos. Les decía que este día estamos viendo la bendición de la cobertura, de manera que tener una cobertura en el reino de los cielos significa, conforme a la promesa de Dios, una bendición para nuestra vida. Y examinábamos conforme a lo que literalmente conoce el hombre natural en el mundo, digo el hombre sin Dios, y cobertura, y encontrábamos que cobertura significa cubrir, es decir, significa dar respaldo, significa dar facultad, significa autorizar, dar una licencia a alguien. Eso es dar una cobertura. Y cuando nos remontamos a la historia en el mundo, nos encontramos que la cobertura tiene un origen en España. Y ahí en España, para dar a conocer la cobertura, los grandes hombres en España se presentaban ante el rey con el sombrero en la mano y luego se lo ponían en la cabeza como señal de que habían sido cubiertos por la autoridad, por la potestad, por la facultad del reino, de esos reyes que están ahí en España, que son los reyes a los cuales nuestro Padre Celestial, en diferentes reinados que hay en otros países, que son reyes, pues, pero que
que definitivamente nosotros, al haber sido alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues hoy sabemos perfectamente quién es el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero qué precioso, porque Él en su propia palabra nos muestra por qué el hombre ha usado el término, el concepto de cobertura, para darle realmente ese respaldo al hombre mismo. Entonces, hermanos, los propósitos del reino de los cielos para nosotros, es importante que aquí en la tierra los hijos de Dios lo examinemos. Yo quiero que vayamos a la Escritura, hermanos, a la palabra de nuestro Señor, y podamos ver, hermanos, en la carta a los Hebreos. Estamos en el Nuevo Testamento. Al final del Nuevo Testamento vamos a encontrar la carta a los Hebreos, y vamos a encontrar ahí que está el capítulo 13, hermanos. Ahí vamos a estar en la carta a los Hebreos y versículo 17. Cuando ustedes tengan la palabra me dicen amén, hermanos. Amén. Bendito seas, Padre. Capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí se arranca definitivamente el criterio, el carácter, el concepto de Dios para descifrar a sus hijos la cobertura que Él nos da, hermano. Es estar bajo el cuidado y la protección definitivamente de alguien. Y aquí Él está refiriendo a uno de los 5 ministerios eclesiásticos. Hemos encontrado que de los dones que el Señor regala a sus hijos para la edificación de la iglesia, está el don pastoral, el don del apostolado, el don de la enseñanza, el del evangelismo y el del profeta. Pero aquí Él está refiriendo concretamente a los pastores, que son los que de alguna forma han de cuidar, han de velar realmente por los hijos de Dios, por las ovejas, hermano. Y esto definitivamente significa estar bajo la bendición, hermano. Significa estar bajo la promesa que Dios le ha hecho a esta persona que Él levanta como líder. Lo levanta como autoridad dentro de su obra. No porque el pastor represente la autoridad máxima dentro de la estructura de la iglesia de nuestro Señor acá en la tierra, sino simplemente porque el pastor tiene una función que es velar realmente por las ovejas. Cada una de estas funciones ministeriales para la edificación de la iglesia tiene algo específico. El evangelista tiene la función de llevar la palabra a toda persona, el profeta tiene el de anunciar verdades de Dios, el apóstol el de ir realmente abriendo brecha para la obra de Dios, el maestro de enseñar la palabra, y el pastor de cuidar verdaderamente que todo esto que están haciendo, el resto de dones ministeriales para la edificación de la iglesia, o sea, los otros 4, el pastor se encargue de que estos sean asimilados, que sean de alguna forma aprovechados por el pueblo de Dios. De manera que aquí Dios levanta un liderazgo, levanta una autoridad, levanta, en pocas palabras, una cobertura a través de la cual Dios bendice a esa autoridad, para que a través de esa autoridad sean bendecidas todas las demás personas que van a girar alrededor de Él. Dios ha establecido esa cobertura, hermano, definitivamente bajo un criterio, y el criterio fundamental es la obediencia. Cuando Dios encuentra a un hijo suyo obediente, es al que definitivamente lo vamos a identificar con la santidad. Si es obediente, vive en santidad. Entonces a este regularmente Dios lo levanta, hermano, como un líder, lo levanta como una autoridad, le da toda la potestad, le da la licencia que hablamos al principio, que significa cubrir, que significa cobertura, para que Él pueda en su nombre, como embajador suyo, hacer todo aquello que Él nos promete en su palabra, de que
señales como estas seguirán a los que creen, y más grande. Es decir, que impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, echarán fuera demonios. Es decir, es algo maravilloso lo que sucede cuando Dios adjudica autoridad a alguien para que esa autoridad cubra a todos los demás. Y es que la misma palabra nos sigue enseñando en el caso de las parejas, en donde muchas veces uno de los dos, en el caso del matrimonio, uno de los dos está buscando fielmente a Dios y el otro aún no alcanza ese nivel. Él es precioso cuando nos hace ver que la cobertura del que busca a Dios, ese alcanza al resto de la familia, y con los meses y los años vemos cumplida esa promesa de Dios, porque la fidelidad, la obediencia ante Dios alcanza la cobertura, el poder de Dios manifiesto en nuestra familia, en las personas que nosotros amamos. Y en el caso concreto de una congregación, de una grey, de una iglesia comúnmente llamada así, entonces quien está al frente, el que ha asumido realmente ese papel de liderazgo, es revestido de autoridad para que todos los que están realmente congregados ahí puedan ser bendecidos por Dios a través de esa persona. Interesante, hermanos. Yo quiero que vayamos al Antiguo Testamento, hermano, y veamos en el primer libro de la Escritura y nos ubiquemos en el libro de Génesis. Usted sabe que la Escritura tiene 66 libros y que el primer libro acá en el Antiguo Testamento es el libro de Génesis, hermano. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a ver acá cómo nuestro Padre bendito está anunciando la cobertura para todo lo que hoy somos nosotros a través de Abraham, hermano. Dice la palabra: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eso significa vive en santidad, definitivamente. Sé acepto por mí, sé agradable a mí. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Quiere decir, yo soy el Todopoderoso. De manera que yo voy a hacer un pacto contigo en el que te voy a dar todo lo que yo tengo, te lo voy a dar a ti para que tú se lo des a otros. Y te multiplicaré. Por eso está diciendo que lo va a multiplicar, porque lo manda a él como un padre espiritual, lo manda verdaderamente como un patriarca realmente del reino de los cielos en la tierra, para que él trabaje alrededor del mandato de Dios, hermano. Y le dice: en gran manera va a ser esa multiplicación. Quiere decir que esto es inconmensurable, hermano. Esto es difícil de contar, como anuncia la palabra, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Así será esa generación, esa herencia, esa multiplicación que Dios promete a Abraham y que da cobertura a toda la humanidad hasta el día de hoy, tan solo por esa fidelidad que Abraham le guarda a Dios y Dios le otorga esa autoridad a él. Así funciona la promesa de Dios, hermano, y su norma. Cuando Dios ha puesto a una persona, hermano, para bendecirnos, esta es definitivamente lo que el pueblo de Dios tenemos que entender. En la cobertura opera, como usted ve, la herencia. De manera que yo me siento feliz y yo de alguna forma lo he transmitido a muchos de ustedes, y algunos que han compartido, que conviven con mi familia, se pueden dar cuenta que en mi familia se va cumpliendo la palabra de Dios, porque yo veo a mis hijos completamente entregados a Dios, pero también ya veo a mis nietos. O sea, hay una promesa de Dios de alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. Por el lado que lo rechazan, a los que lo aborrecen, con una maldición. Pero por el lado de los que lo buscan en espíritu y en verdad, hermano, con una bendición. De manera que nosotros, con nuestra obediencia, hemos permitido cobertura para nuestra familia, hermano. Estamos bendiciendo a las generaciones venideras. Y eso es que yo tengo la certeza en mi corazón que mi nieto más grande, para 16 años,
pues yo no quisiera verlo realmente hacer una familia tan rápido, pero si el Señor no ha venido, yo no creo que pasen muchos años, hermano, y voy a ver ya un bisnieto, hermano, eso es casi seguro. De manera que esta es una bendición grande para mi vida. Qué gozo tan grande el que podemos disfrutar como consecuencia de haber dispuesto un día obedecer a Dios. Ahí está la clave. En obedecer a Dios nosotros vamos a alcanzar esa cobertura, hermanos. Hay algunos principios de la cobertura que tenemos que tener presentes. Él otorga bendición a través de quien ha sido obediente y le cree. Eso hemos dicho. Porque muchas veces decimos creer, pero es una cuestión en la que todo el mundo cree. Y el término o el concepto Dios es tan relativo en el hombre, tan ambiguo en el hombre, que a veces yo martillo, soy un tanto exigente con algunas personas que considero a las cuales hay que exhortar un poquito fuerte. ¿Y de qué Dios me está hablando?, le digo yo. Porque el Dios que yo tengo tiene nombre, se llama Jehová de los ejércitos y se llama Jesucristo de la gloria, y es su Santo Espíritu. No me hable de Dios así nada más, sin ninguna calificación específica que lo podamos identificar, porque en Asia tienen su Dios, en África tienen su Dios, y desafortunadamente yo que he podido estar y ver, he visto que no es el mismo Dios del cual nosotros estamos hablando este día. Este pueblo que se ha depositado en manos del verdadero Dios, del Todopoderoso, como Él dice, yo soy el que soy. Bendito sea Él, hermanos. Entonces, hay algunos principios, hermano, acá para la cobertura. Primero, la cobertura, hermano, cobra efecto cuando se sigue la visión de una persona que Dios levanta. Ahí hay cobertura. Es importante eso. Muchas veces, buena parte del pueblo de Dios, bueno, es normal que pasan dos cosas, que por desconocimiento el pueblo de Dios perece. Eso es real. La gente no es discipulada, no es enseñada, no sabe. Quiere buscar a Dios y no sabe ni cómo buscarlo. Cree que buscar a Dios significa simplemente cerrar los ojos, o no salir a la calle, o no juntarse con los malos. Que está bien hacer todo eso, qué bueno si se puede hacer todo aquello que nos pueda apartar del mal. Pero buscar de Dios significa conocer a Dios. Y su visión está acá, su plan está acá. No nos estamos inventando absolutamente nada. Él dice aquí en su palabra cuál es el plan que Él tiene para la humanidad, cuál es su visión. De manera que nosotros, sus hijos, los que hemos sido incorporados a un cuerpo místico aquí en la tierra, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos una función que cumplir, una función particular y una función colectiva. O sea, porque a todos dice la palabra que se nos ha dado por lo menos un don espiritual para ponerlo al servicio de Dios. Y luego en la consecución de un objetivo colectivo o integral, que es el gran propósito de Dios. ¿Y cuál es? Que Él sueña con las multitudes, que Él ama las multitudes, que Él quiere que se multiplique realmente, que todo mundo proceda al arrepentimiento, que nadie se pierda. Ese es el plan de Dios. Pero nosotros tenemos que alcanzarlos verdaderamente, presentándoles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que sean tocados por el Espíritu Santo y su palabra. Y luego tenemos que enseñarlos a vivir. No dejarlos, como dice la palabra, como ovejas sin pastor, que no tienen realmente, no saben para dónde tomar. Quieren tomar las decisiones en su vida y todavía no aprenden a distinguir entre el bien y el mal. Entonces es importante que tomemos en consideración que la cobertura cobra efecto positivo en nosotros cuando nosotros seguimos la visión de alguien que Dios ha levantado para hacer real su visión. De manera que en este ministerio Gran Cosecha, sin jactancia ni prepotencia, hermano, no se trata de eso, pero tampoco con falsa humildad, hermano. Aquí no podemos caer con falsedad de humildad. Dios me da una autoridad, yo tengo que aceptarla e ir para adelante, hermano, definitivamente. Y esa autoridad, con amor, hacerla sentir en cada uno de ustedes. De manera que yo digo, Dios me ha enviado realmente a mí para que yo asuma una autoridad, un liderazgo en este ministerio. Así es que Dios dice que hagamos realidad, que ejecutemos su visión. Entonces, por favor, hermanos, acepten obedientemente la enseñanza que el Señor manda, que yo les traslade y ejecutemos la visión de Dios.
Esa es una característica en la cual nosotros vamos a caer en bendición cuando lo aceptamos. Cuando nosotros nos ponemos así un poquito a columpiarnos y a sentir que nosotros tenemos nuestra propia verdad y que hay algunas cositas que no nos gustan y que ahí la cosa empezó a complicarse, hermano. Definitivamente perdemos la cobertura y al perderse la cobertura se pierde la bendición de Dios. Otra característica, otro principio, hermano, de la cobertura será efectiva, hermano, cuando se imparte y se recibe a través de un discipulado. Tenemos que ser enseñados. No es cuestión simplemente de... Por eso es que el Señor en su palabra habla de odres viejos y habla de odres nuevos. Los odres viejos son aquellos hijos que tienen, qué sé yo, 25, 30, hasta más años de buscarle a Él y asistir a las congregaciones, pero no los mueve nada, hermano. No se ven frutos en sus vidas y ellos hacen su soberana y santa voluntad. Pero los odres nuevos, dice la palabra, que son aquellos que están listos para que se ponga el vino nuevo, la misma presencia de Jesús en sus vidas. Porque el odre nuevo es aquel que se deja sumergir en el agua para ablandarse y se deja poner el aceite para que lo proteja, que es la presencia del Espíritu Santo, para que cuando salga al desierto, que son los problemas del mundo, de nuestra vida, pueda verdaderamente ser más que vencedor, como dice la palabra, hermano. De lo contrario, entonces quedaríamos simplemente en la posición de hijos, como odres viejos, que no atienden la voz de Dios. Pero si atendemos verdaderamente el discipulado, es porque hemos reconocido que queremos ser odres nuevos todos los días, para que llegue el vino nuevo a nuestra vida, esa presencia misma, esa dirección misma de Jesucristo y de su Santo Espíritu, para que nosotros no solo lo agrademos a Él, sino que nuestra vida sea una vida pletórica de verdadera felicidad, no de alegría hoy y tristeza mañana. Pues, que vivamos con esos tres aspectos fundamentales que son el reino: paz, gozo y justicia. Cuando vivimos en esas tres cosas, el hombre es feliz, porque hay justicia en su vida. En el mundo no hay justicia, pero en su vida sí hay justicia. ¿Hay gozo? Sí, hasta por lo que nadie tiene gozo, él siente gozo. Y aunque se encuentre en medio de tribulaciones y de pruebas, él tiene paz. ¿Quién ofrece eso? Solo el Todopoderoso, hermanos, puede permitir ese tipo de cosas. Bueno, otro principio de la cobertura, hermano, es la persona que está bajo cobertura sigue los mismos principios y valores que aquel que se los está transmitiendo. Yo me sentí feliz, hermano, feliz, porque como consecuencia de los preencuentros que se han tenido para un encuentro espiritual, al leer una de las descripciones de uno de los hermanos que se va a ir a ese encuentro espiritual con nuestro Señor, quiere tener ese encuentro, en una de las líneas escribe, dice: yo quiero amar a Dios como he visto que lo ama mi pastor. ¡Hala, qué maravilla, hermano! Miren que para mí, como hisopo en mi cuerpo, en mi vida, hermano, porque yo digo: papito lindo, esto no es para que mi carne se hinche, pero tú me mandas un hálito, me mandas un mensaje como: sí, no creas que tu palabra está siendo depositada en vano. No, la gente te está viendo cómo vives, cómo me buscas, y ellos quieren parecerse a ti. Y por eso el apóstol Pablo dice: imítenme a mí en lo que yo imito a Jesucristo. Ese es el gran propósito, hermano, del liderazgo, de la cobertura, de la autoridad que nosotros tenemos que asumir con responsabilidad para irla delegando a otros, para que ese efecto multiplicador del reino se dé, pero en la dirección del Señor, ¿verdad? Definitivamente. Otro de los principios, hermano, es la cobertura se asemeja a la relación de un padre y de un hijo. Esa es la cobertura, hermano. Por eso es que yo les he dicho a ustedes que yo tengo un padre espiritual, ¿verdad? Y que es increíble que el padre espiritual que yo tengo es mi hijo. Es increíble. Mi padre espiritual es mi hijo. Fue la persona que hace 18 años fue usada por Dios hasta el día de hoy para hablarme de las cosas más profundas cuando Él me quiere hablar. Yo soy su pastor, Él es el copastor en este ministerio, pero
Cualquiera diría, yo soy su padre espiritual. No, Él es mi padre espiritual, porque yo lo escucho, le pongo mucha atención cuando Él me está hablando, porque es muy usado por Dios para darme dirección en mi vida. Y entonces, cuando yo tengo alguna tribulación, Él me permite alcanzar paz. Cuando yo necesito un consejo, Él me lo da. Él necesita mi dirección en otros aspectos de su vida, pero en el aspecto en el que yo lo necesito espiritualmente, Él es mi Padre espiritual. ¡Qué maravilla, hermano, entender ese tipo de cosas! Entonces, todos necesitamos realmente esa relación de padre a hijo. Así lo asemeja la cobertura. Donde hay cobertura es donde se va a producir esa relación de padre a hijo. El hijo reconoce quién es su padre y el padre reconoce que son sus hijos. Y como sus hijos los trata con amor, pero con autoridad. Hay momentitos en que se les mueve la silla a los hijos, ¿verdad? Porque la exhortación es fuerte, pero a la par de la exhortación va el amor. Perdóname, te amo, te quiero, pero es necesario que tengas que escuchar esto. No es esa la ruta correcta. Y el hijo, perdón, te amo. Yo sé que sos mi papá. ¡Qué lindo, hermanos! ¡Qué maravilloso! Miren cómo hace la relación el Señor, definitivamente, en esa relación de padre a hijo, al mostrarnos la bendición de la cobertura. Por eso es que también por tradición y por costumbre, en los hogares, quizá de toda la humanidad, hermano, pero digamos que en la cultura guatemalteca, que es nuestro país, pues vemos siempre que algunos hijos que reconocen que esa cobertura está en los papás, porque es promesa de Dios, piden la bendición de sus padres antes de salir de su casa. Y aquellos padres que saben que sus hijos la necesitan, ellos mismos, sin que se la pidan, los hijos se la dan a los hijos. Es maravilloso, hermano. Pues esa es la relación que encontramos verdaderamente a través del pueblo de Dios congregado en su obra, en los diferentes ministerios, congregaciones o iglesias, hermano. Hay un liderazgo que Dios levanta y a través del cual Dios permite esa cobertura espiritual que conlleva bendiciones para nuestra vida. Hay algunas otras características importantes, hermano, para estar bajo cobertura. Una es trabajar bajo la misma visión. Tenemos que trabajar bajo la misma visión, porque al trabajar bajo la misma visión estamos bajo la misma cobertura. Visión ahí, no división, ya son dos visiones, ¿verdad? Visión es una, nada más una dirección. Ya división es dos visiones. Ya dos visiones ya no cuentan, hermano. Eso ya no sirve. Hemos dicho que ningún reino dividido prevalece. Entonces el Señor no quiere que eso acontezca, aunque en la realidad, en mucha obra de Dios, se dan este tipo de problemas por cuanto la gente no es suficientemente discipulada y no buscan a Dios en espíritu y en verdad, y por lo mismo, aunque no lo manifiesten abiertamente, tienen algo en contra en su corazón y en su mente, en contra de lo que están viendo muchas veces en los ministerios a donde asisten. Y cuando sienten, lo que hacen es terminar, pues, el éxodo. Se terminan yendo de la congregación, incluso muchas veces hasta se murmuran, pero es eso, porque no entraron a la visión. Porque aunque esté equivocada la visión, hermano, lo más conveniente es acercarse al liderazgo y conversar con el liderazgo sobre algo que uno, pues por algo no le agrada o algo no entiende uno. Pero estar como torpedeando, como subterráneamente saboteando, para que no se vea una visión, sino que se convierta en división, eso es desagradable totalmente al Señor. Entonces, estar bajo cobertura significa estar dentro de la misma visión, hermano. Luego, tener un proceso de formación y de discipulado. Por eso es que es importante. Ya no nos podemos dar el lujo simplemente de asistir a los devocionales, a las prédicas, a las exhortaciones de lo que regularmente en el pueblo de Dios cristiano se llama como cultos o servicios. Hay que someterse, hermano. Tenemos que morir a nosotros para aceptar ser enseñados por otros que también fueron enseñados. Porque lo triste es que alguien nos pretende enseñar cuando él no ha sido enseñado, hermano. Pero bendito Jesús, no podría yo pararme aquí a trasladarles ninguna enseñanza si no hubiésemos pasado por el desierto por donde hemos pasado, hermanos. En todo aspecto. Tratando realmente de botar toda nuestra carne, hermano. De morir a nosotros para poder llevar fruto, porque si la semilla
no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto, dice la palabra. Y eso es lo que ha acontecido en mi vida, hermano. He tenido que morir, he tenido que negarme a sí mismo, no importa cuántos privilegios, cuántos títulos, cuántos, qué sé yo, honores he tenido en el mundo. Lo importante es que en el reino de los cielos, el que quiera ser mayor, que sirva. Tiene que doblar su cerviz, humillarse y aprender realmente de Él, que es manso y humilde de corazón. Eso dice su palabra, y es así como aprendemos. Y hemos pasado tribulación y prueba. Entendemos de qué estamos hablando cuando nos acercamos a los hermanos. De manera que hay que tener ese proceso de formación y de discipulado, y por alguien que ha sido discipulado, hermano. Bendito sea el Señor. Por eso es que no podemos, repito, aceptar que cualquier persona nos disipule. Por eso es que toda esta escuela de obreros, les decía yo a algunos de ustedes, no puede parecer como teléfono descompuesto en el que todo el mundo diga una verdad de diferente manera, porque podría ser mal interpretada. Entonces, si nuestro Padre bendito ha levantado una revelación a través de su visión, de su plan, en mí, hermanos, aquí estoy yo siendo llamados para que esta enseñanza quede grabada para todas las generaciones que el Señor va a bendecir a través de la cobertura, en tanto Él viene, hermanos. Porque esto no tiene fin, hermanos. Todo pasará, dice la palabra, pero esta palabra preciosa no pasará, hermanos. Es eterna, bendito sea Él. Honrar a la autoridad, oiga, es otro principio, hermano, otra característica importante para entendernos, estar bajo la cobertura. Tenemos que honrar a la autoridad por quien estamos recibiendo nosotros la cobertura, la bendición. Si no se honra, y yo obviamente yo no les puedo decir que ustedes sientan ese respeto por mí, si yo no les puedo inspirar ese respeto, esa autoridad, ese amor. ¿Qué puedo hacer yo? No he hecho bien mi trabajo. Pero lo que sí les tengo que enseñar este día es que al que Dios haya levantado con todos los defectos que tenga, alcancen a verlo como un obrero, como un siervo de Dios que ha sido levantado como autoridad para darles cobertura a ustedes. Eso es importante, porque Él sigue haciendo esa relación de hijo a padre, y no importa cuántos defectos tiene el padre. Lo importante es que el primer mandamiento con promesa es que el hijo honre a padre y a madre, porque ahí sus días serán alargados y todo le irá bien. ¡Qué maravilla, hermano! ¡Qué precioso! Pues esa es la relación en la congregación, en la obra, en el ministerio, que todos deben honrar a quien Dios ha levantado, hermano. Es que Dios no se equivoca, hermano, definitivamente. Es posible que encontremos algunas obras por ahí que dicen ser del Señor y terminan siendo fraudulentas, hermano, pero yo le puedo garantizar que por incipiente, por inicial, por nueva que sea esta obra no es fraudulenta, hermano. Esta obra es la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y la sangre y las lágrimas que ha corrido en mí y en mi familia para entender verdaderamente el reino de los cielos. Bendito sea Él, hermanos. Bueno, hermanos, tenemos que comprender también, hermanos, que ¿qué es trabajar bajo la misma visión? Porque si trabajamos bajo la misma visión, entonces tenemos la cobertura, hermanos. Eso es importante. Y yo quiero recordarles a ustedes muy rápidamente cuando Abraham es llamado, lo leímos en el capítulo 17 del libro de Génesis, y es llamado para la promesa, y esa promesa a los 99 años de Abraham, cuando Abraham es un hombre anciano, supuestamente debilitado físicamente, hermano, pero la promesa es que a través de su hijo Isaac vendrá realmente la herencia, la cobertura que Él a través de Abraham da hasta nuestros días, hermano. Nuestro padre Abraham, ¿verdad? Bendito sea Él. Y ahí está, hermano. Vayamos nuevamente al libro, a la carta, mi hermano, en el Nuevo Testamento, a la carta, la epístola a los hebreos, hermano. Y vamos a leer en el capítulo 11, hermanos, cómo lo sintetiza el Espíritu Santo aquí, hermanos. Capítulo 11, versículos 8 y 9. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él tan solo está obedeciendo a nuestro Padre Celestial, hermano.
Y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos ¿de qué? De la misma promesa. O sea, ahí muestra nuestro Señor 3 generaciones, lo sintetiza en esos 2 versículos. Están las 3 generaciones, como yo les refería a ustedes, que veo la bendición de Dios ya en mi familia. Él ya ahí prometiendo que en Isaac estaría Jacob, y en Jacob estarían las 12 tribus, hermano, y ahí estaría todo el pueblo hebreo, y ahora todos los gentiles como nosotros, que no somos hebreos, no somos judíos, injertados como olivo silvestre al olivo real, que es el pueblo de Israel. Bendito sea nuestro Señor, hermano. Ahí vemos realmente la fe, la fidelidad de Abraham, hermano, obediente. Por eso él es capaz de transmitir la cobertura. Cuando un liderazgo, cuando una autoridad es fiel, hermano, transmite cobertura como ustedes no tienen una idea. Bendito sea el Señor. Y es que lo vemos a cada momento. Ahí se concibe, hermano, direccionar al pueblo de Dios tras una visión, que es el plan de Dios. Definitivamente. Ahí tiene que intervenir la iglesia, ahí tiene que estar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para ser bendecido como pueblo y en lo individual, hermano, en cada uno de nosotros. Bendito sea Él. Así como el Señor espera, hermano, que el liderazgo, hablo de pastores, decíamos maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, hermano, escuchemos y obedezcamos. Somos llamados, hermano, a eso. Yo recuerdo que cuando yo fui llamado, fuertemente tocado en mi corazón, es decir, yo pienso que todos los hijos de Dios somos llamados. No es cuestión de que esa doctrina equivocada, unos son llamados y todos los escogidos, y se le da una interpretación equívoca en la cual la gente cree que a unos sí los ha llamado Dios y a otros no. Dios ha llamado a todos. La diferencia, cuando uno ve el contexto anterior y el posterior de la Escritura, es que unos sí le pusimos atención a Dios y otros no, hermanos. Entonces, yo recuerdo que cuando yo le puse atención a Dios, hermano, Él me mandó a que lo oyera, hermano. Porque para oírlo yo tuve que bajar muchos libros de bibliotecas. Mi profesión, yo soy economista de profesión, entonces yo tenía que botar un sinnúmero de paradigmas, de, qué sé yo, doctrinas, de ciencia, hermano, que incluso están en contra de la existencia de Dios. ¿Cómo es que Dios iba a trabajar conmigo si yo no oía su voz y botaba todo lo que verdaderamente ha habido en mi vida, hermano? Bendito sea el Señor. Entonces, la enseñanza es que cuando Él va a levantar autoridad para dar cobertura, Él manda a que escuche ese que va a ser líder, que va a ser autoridades, que lo que están haciendo ustedes ahora, se van a convertir en líderes, en autoridades. Algunos van a ser pastores, otros van a ser evangelistas, otros profetas, otros apóstoles, maestros de la palabra. Bendito sea el Señor. Oigan la palabra, hermano, oigan la voz de Dios y obedézcanla, porque entonces ustedes con esa cobertura ahora tendrán obligación de oír a los que van a alcanzar con la cobertura de ustedes. Oh, bendito sea el Señor. Precioso el Señor, hermanos. Entonces, ahí están, hermanos. Él espera que la iglesia escuche ahora. Ahora ustedes están oyendo. Yo hice mi tiempo para oír. Ahora ustedes tienen que oír, hermano, porque Él quiere hablar a través mío. Y adelante quiere hablar a través de ustedes, porque no están siendo discipulados simplemente para saber que un día fuimos discipulados. No. Es para gloria de Dios, es para que seamos instrumentos, que seamos vasos en manos del alfarero, para que verdaderamente, bueno, cumplamos el propósito de Dios. Sigue el propósito, su visión, su plan, hermano, ejecutarla. Que seamos más que uno, hermano, definitivamente. Donde hay más de una visión, ya dijimos, hermano, que se forma una división y esto no le agrada al Señor. Para seguir trabajando, hermano, en la bendición de la cobertura y tener esa visión, la cobertura no es para que cada miembro de la iglesia busque hacer lo suyo. Yo quiero que le ponga atención a esto. No puede realmente cada miembro buscar hacer lo suyo, hermano, en la visión. Tiene que ser instruido, hermano, y entonces servir
de miembro, elemento importante para que se alcance el gran propósito, el objetivo de Dios, hermanos. No para que se busque su propio beneficio. Es el propósito de Dios el que vamos a buscar, ¿verdad? Por eso es que no hay absolutamente ningún miembro inútil ni más débil dentro del cuerpo del Señor. Todos somos útiles y todos somos necesarios, hermanos. Definitivamente. Lo cierto es que no todos podemos ser lo mismo. Unos serán pies, otros serán manos, otros ojitos y otros boca, y etcétera, etcétera. Así lo describe el Señor en su palabra. Cuando nos comprometemos con el liderazgo y la iglesia, hermano, a la que pertenecemos, entonces estaremos verdaderamente cubiertos. Cuando nosotros nos estamos identificando, cuando nosotros nos estamos comprometiendo, hermano, definitivamente con ese liderazgo y con la obra, ahí alcanzamos cobertura. Porque nosotros entendemos, decimos, este es mi pastor, este es mi líder, esta es la autoridad que Dios ha levantado para guiar mi vida espiritual. Y es que la vida espiritual de los hijos de Dios es toda su vida, hermano. No es que la vida espiritual es una y la vida, qué sé yo, del mundo es otra. No, porque su vida espiritual Él tiene que llevarla a todos los escenarios de su vida. Entonces es su vida y alguien que le está ayudando a dirigir su vida, porque Dios le ha dado autoridad, le ha dado poder para dirigir su vida. ¡Qué maravilla! Tiene que estar de acuerdo con ese liderazgo y tiene que estar de acuerdo con lo que se está haciendo en ese ministerio, en esa iglesia, en esa congregación. Ahí se amarra tremendamente una bendición, hermano. Ahí está la bendición de la cobertura. Otro aspecto, hermano, otro ejemplo recuerdo yo, y ustedes lo recordarán porque ustedes han leído la Escritura. Ahí está Pablo y Timoteo, hermanos. Yo quiero llevarlos siempre al Nuevo Testamento, hermanos, a la segunda carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, hermano, y leamos en el capítulo 4, versículo 1 al 5. Segunda carta a Timoteo, 4, 1 al 5. Dice la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, con sus propias vanaglorias, hermano, problemas de la carne, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dices, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué maravilloso, hermano. Aquí está hablándole a Timoteo Pablo, hermano. ¿Por qué? Porque Timoteo es un hijo espiritual de Pablo. Le da toda la cobertura. Tú puedes hacer esto y esto y esto porque yo te lo he enseñado. Porque yo fui enseñado camino a Damasco cuando yo era un perseguidor de la iglesia. Cuando yo era uno de los que contribuía para lapidar a los cristianos. Yo fui alcanzado por la misericordia de Dios. Fui cegado y mandado a un hombre llamado Ananías para que se me quitara las escamas de los ojos y se me diera la instrucción de quién yo tendría que ser. Ese Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol abortivo, en el apóstol Pablo, aquel que es llamado a escribir 13 cartas, 13 epístolas para el pueblo gentil, a los que no somos judíos, hermano. Bendito sea el Señor. Y entonces él recibió esa cobertura y se la traslada a Timoteo, hermano. Ahora tú, Timoteo, va, evangeliza, predica, discipula. Sé sobrio en todo, Timoteo. Ah, qué maravilla, hermano. Es justamente lo que yo estoy haciendo este día con ustedes, trasladándoles la cobertura, hermanos, que el Señor ha estado poniendo en mi vida. Ahí mismo, hermano, en el Nuevo Testamento está la carta a los de Filipo, a los filipenses, escrita también por el apóstol Pablo. Y en el capítulo 2, versículo 19 al 22, vamos a encontrar en donde también está hablando a Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Capítulo 2, Filipenses 2, versículo 19 al 22, leamos. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, me voy a poner feliz si ustedes están bien, pues porque yo eso es lo que les he enseñado y es lo que yo les transfiero, porque eso es lo que yo tengo. El poder mismo de Jesús en mi vida es. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo, dice propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre, ¿ya vio cuál es la relación? Hijo a padre, esa es la cobertura. Ha servido conmigo en el Evangelio. Maravillosa cobertura, preciosa bendición de Dios, hermano. Ahí estaba entonces viendo el apóstol Pablo a su hijo espiritual, a Timoteo, y le instruye en todo, hermano. Precioso Señor, maravilloso Dios. A veces, mucha gente, hermano, mucha gente desafortunadamente llega y se congrega en determinado lugar ya con una idea. Dice, me voy a estar aquí en esta congregación en tanto el Señor me llama. El Señor ya lo llamó, hermano. Si ya está en esa congregación, el Señor ya lo llamó. Simplemente póngase a trabajar para Dios en esa congregación donde Dios lo ha llamado. No esté esperando salirse para formar su ministerio, su congregación, su iglesia. Esa es una obra de la carne, es una obra de Satanás, que lo único que está haciendo no es ver la visión, sino la división, crear otra visión más de la que ya está en ese ministerio, y consecuentemente lo único que está haciendo es atrasar la disposición de su corazón, que contrito y humillado debe rendirse ante Dios para hacer su santa, perfecta y agradable voluntad. Pero eso pasa en mucho pueblo, en mucha obra de Dios, hermano. La formación del discípulo es importantísimo, hermano. La bendición de la cobertura se transmite, dijimos, a través del discipulado. Ahí se transmite. Por eso es que, repito, es importantísimo que no es cualquier persona que nos puede discipular. Es como que nos dejemos imponer manos de cualquier persona. La misma palabra, ojo, cuidado. Porque así como hay espíritu de Dios, también hay espíritu de Satanás, hermano. Las manos de quién es las que se nos está poniendo a nosotros encima. Tenemos que aprender verdaderamente todo eso. Y por eso es que Él dice, no, mi pueblo por desconocimiento perece, a cada rato fracasa. Porque no me buscan en espíritu y en verdad. Porque si conocieran mi verdad, entonces sabrían verdaderamente que es mío y que no es mío. Entonces no hacen lo que no les corresponde hacer. Hacen con humildad lo que sí me agrada a mí, y por lo mismo yo bendigo sus vidas. Ahí otro de los ejemplos está, usted recordará a Eliseo. Oh, precioso Dios. Recuerda a Eliseo, hermano, precioso. Eliseo, precioso. ¿Qué hizo Eliseo, hermano? Eliseo sigue los pasos de su maestro, sigue los pasos de su líder, de Elías, hermano. Ahí está Eliseo. Y es que, quédate, no me quedo. Yo voy detrás de ti, yo quiero aprender de ti, yo quiero hacer lo que tú haces. Y cuando Elías le anuncia que él ha de ser transportado, hermano, oh Padre bendito, él dice, Padre, yo quiero una doble porción de lo que tú le diste a Elías. Es la cobertura, hermano, es lo precioso. Por su obediencia le es dada la doble porción a Elías. Eliseo hace cosas más grandes que las que hizo Elías, hermano. Mire qué maravilla, hermano. Lo que es la obediencia, lo que es el sometimiento, lo que es la cobertura. Precioso Dios. Pero hay muchos ejemplos, hermano. Nuestro Señor nos muestra a Pablo con Timoteo, pero también nos muestra con Onésimo. Nos lo muestra. Fíjense que es importante darse cuenta que Pablo tiene muchos colaboradores a los que le llaman sus ministros, pero no a todos. No a todos les escribió, hermanos. No a todos les escribió. Quiere decir que a los que él les escribió, a estos los consideró sus verdaderos hijos espirituales, y se los dice, hijo mío, ¡hala, qué precioso! A los otros les dice sus ministros. Quiere decir que los otros no eran muy obedientes, hermano, eran un poquito soberbios, rebeldes. Pero los que cumplían al pie de la letra, a eso les dio toda la cobertura
el apóstol Pablo. Y usted vio la cobertura en el Antiguo Testamento que recibe Josué, por ejemplo, de Moisés. Recibe cobertura porque la bendición que le es prometida a Moisés, Josué entra a la tierra prometida, hermano, con aproximadamente 2 millones de personas, que no son aquellas que salieron del pueblo de Egipto o la esclavitud del pueblo de Israel, pero fueron los hijos de estos, hermanos. Pero la promesa de Dios de entrar a la tierra donde fluía leche y miel se dio, pero a través de la cobertura, la herencia, hermano, por la obediencia. Bendito sea Él. Es importante hablar de la debida honra, hermano. Esto se refiere definitivamente a que muchos son los llamados, dijimos, y pocos los escogidos. Pero este término siempre ha estado mal usado y la gente cuando lo lee literalmente, como quieren entender la palabra literalmente, y la palabra ha sido escrita, casi toda la palabra ha sido escrita en parábolas. Porque en parábolas está el tesoro de Dios para que lo entiendan sus hijos. No para que lo entienda cualquiera, pero cualquiera que diga, sí, son unos que Dios escoge, otros no. Dios los escoge a todos. Lo que pasa es que no todos le obedecen a Dios, no todos le ponen la bendición de vida a Dios, hermano. Oh, precioso Dios. Ahí se ve, recordamos nuevamente a Abraham, Isaac, a Jacob, ahí está toda la dirección, hermano. Entonces, cuando hay una debida honra, Dios cumple su promesa. Pero cuando se rompe la honra, hermano, se rompe la cobertura, y al romperse la cobertura, se rompe la bendición. Eso es lo que no terminamos de entender nosotros. ¿Por qué? ¿Y esto qué pasó? Han habido obras, hermano, que después de que fueron preciosas, bendecidas por Dios, se acaban, han desaparecido. Yo recuerdo a través de mi trayecto en el mundo terrenal, hay unas obras a las que yo de niño asistí, sin conocer a Dios, me llevaban religiosamente, ya no existen, hermano. ¿Qué pasó? ¿Será que Dios está en contra de ellas, de que se destruyeran, hermano? No hubo la cobertura de la bendición, hermano, no se dio verdaderamente. ¿Por qué? Porque llegaron otros líderes que desobedecieron a Dios, entonces la echaron por la borda, hermano. Ese es el problema. Desaparecieron, muchos ministerios desaparecen. Satanás se encarga de eso. Ay, no, Dios es todopoderoso. Sí, Él es todopoderoso, pero Él es fiel con lo que ha establecido, hermano. Así de sencillo. Entonces, la fidelidad, obediencia, santidad, eso va a mantener una bendición grande a través de la cobertura. Imitemos a nuestros pastores, dice la palabra. Ahí, en la carta a los Hebreos, nuevamente en el Nuevo Testamento, hermano, si leímos en el anterior, leímos en el 13:17, ahora vamos a leer en el 13:7, hermano. Y va a ver usted: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ah, precioso Señor. Obviamente, si en el momento en el que los que asumimos, aceptamos un liderazgo para recibir esa cobertura, esa bendición, hermano, como decimos fuertemente en el mundo, ya sacamos la cabeza para que nos la vuelen, hermano. Así de sencillo. Nos la van a volar. Hay uno que está interesado en volarla, que es Satanás, y Dios lo va a permitir si nosotros verdaderamente no fuimos capaces de dar el testimonio. Por eso es que sabemos de muchos siervos de Dios que han caído, hermano. Que Dios nos guarde de todas esas cosas. Pero Él está demandando fidelidad en nosotros para que esa cobertura se mantenga. Precioso. Ahí no le echemos la culpa a nuestro Señor. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estábamos nosotros, hermano? ¿Qué estábamos haciendo? Ese es el gran problema. ¿Qué estábamos viendo? ¿Qué estábamos oyendo? ¿Qué estábamos hablando? ¿Quiénes eran nuestros amigos? Cuando venimos a sentir a lo que menos pertenecemos es al reino de los cielos. Yo veo que muchos de ustedes usan lentes para leer igual que yo. Entonces, yo sin lentes ya algunas letras acá no las puedo leer. El símil, o sea, la similitud, una figura literaria, es que yo sin Dios no puedo vivir, hermano. Se me acaba el oxígeno, no puedo vivir sin Él. Pero para eso he tenido que ser discipulado, he tenido que abrirle mi corazón al Espíritu Santo de Dios para que obre en mi vida. Y eso es lo que yo quiero que acontezca en cada uno de ustedes. Porque no es para vivir unos días sí en el orden de Dios y unos días no. Es siempre, hermano.
siempre, a la eternidad, siempre. Bendito sea Él. Bueno, ahí vemos realmente que tenemos que imitar, hermanos, a nuestro liderazgo, especialmente a nuestros pastores, dice ahí la palabra, ¿verdad? Oh, precioso Dios. Hijos espirituales devienen del discipulado, hermano. No pueden haber hijos espirituales si no hay discipulado. Por eso es que mucha gente no reconoce quiénes son sus pastores. No reconoce quiénes son sus pastores, porque no han sido discipulados. Cuando han sido tomados de la mano, han sido enseñados, se han derramado lágrimas con ellos, han orado, han buscado, han recibido ministración, enseñanza, presencia, poder mismo de Dios. ¿Cómo no se va a reconocer al papá espiritual y al hijo espiritual, hermano? Se da esa relación entre padre e hijo. El hijo es engendrado y formado. Es engendrado y formado, hermano. Pero el jornalero es contratado y remunerado. Nosotros no somos jornaleros, hermano. Si Dios nos ha llamado a su obra, que trabajemos no como jornaleros, nos ha llamado como hijos, con herencia, hermanos, con poder, con cobertura, con bendición, para que arrebatemos el reino de los cielos, para que todo lo que Él posee, lo podamos poseer nosotros, hermano. El día que lo entendemos, ese día somos felices verdaderamente aquí en la tierra. Así de sencillo. Obviamente no estamos anhelando lo que no necesitamos. ¿Para qué? Él sabe de qué tenemos necesidad y eso es lo que nos provee, y con eso somos felices, hermano. El hombre natural, digo el hombre sin Dios, no entiende esto, pero es una realidad en nuestra vida. Un hijo es fiel a su padre, hermano. Un hijo es fiel a su padre. El jornalero responde a sus propios intereses y no permanece fiel. El hijo es fiel, hermano. Pase lo que pase, el hijo sigue siendo hijo y el padre sigue siendo padre. Pero el jornalero, hay un día que usted lo exhorta, usted lo regaña por algo y ese día ya no lo ve. Y es que lo vemos normalmente en nuestras familias, cuando hay alguien que nos ayuda en los oficios domésticos y resulta que dice que es bien difícil pelear con la cocinera porque ese día no vamos a comer, ¿verdad? Porque lo más probable es que tome sus trapitos y se vaya, hermano. Eso es una realidad, eso es lo que la palabra nos muestra, que el jornalero es infiel, definitivamente, hermano. Un hijo no sirve al padre por el sueldo, hermano, pero él es heredero de todo. Así de sencillo. No hay necesidad de que le paguemos a nuestros hijos, hermano, ni que ellos demanden, pero el día que nosotros no estamos, todo les pertenece a ellos. Y si quieren, desde ya les pertenece todo, hermano. Porque cuando somos obedientes, como padres estamos dispuestos a dárselos todo. ¡Qué maravilla, hermano! Hasta nuestra ropa, nuestro calzado les damos, hermano. Nos quitamos el bocado de la boca y se los damos. Ese es el gran Dios todopoderoso que tenemos. Por Él y para Él han sido hechas todas las cosas, dice el Señor Jesús. Él nos lo da todo, hermano. Cuando nosotros estamos en la línea que a Él le agrada, pues, ¿para qué queremos más herencia, hermano? Coherederos del reino, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, primogénito, pero nosotros después de Él, también hijos, hermano, herederos del reino, bendito sea Él. Concluyamos, hermano, concluyamos en este tema de la bendición de la cobertura. Primero, servimos a Dios y también a las personas, especialmente a las que sirven a Dios. Porque es a través de ellos que recibimos nosotros la bendición de la cobertura. O sea, nosotros debemos de servir a Dios, pero debemos de servir a nuestro prójimo, especialmente a aquellos que están siendo usados por Dios para bendecir nuestra vida. A esos sirvamos, hermanos, definitivamente, porque arrebatamos el reino ahí. Segundo, la bendición de la cobertura se alcanza cuando los hijos honran al que los ha formado. Obviamente, si Él me enseñó, dice uno, ¿cómo? Yo vivo agradecido por todo lo bueno que me enseñó en la vida. Si no me hubiera enseñado estas cosas, yo ahora, ¿qué sería de mí? Si no me hubieras alcanzado, Padre, dice la alabanza. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, o como un ciervo que brama en el desierto porque tiene sed, pero ha sido bien formado, tiene gratitud, definitivamente. Tercera conclusión, la permanente exhortación de Dios para sus hijos. Hermano, ahí lo vemos en el libro de Proverbios, lo pueden ver en el capítulo, desde el capítulo 4, 6 y 13, dice, todo se refiere, oye hijo mío,
la instrucción de tu Padre. Tremendo, hermano, qué lindo, cómo nos llama a que escuchemos a nuestros padres terrenales y a nuestros padres espirituales. Bendito sea Él. Cuarto, no hay bendiciones de la cobertura para personas que no honran a aquel que es puesto por autoridad de Dios, hermano. No hay bendición. No lo honran, no lo honran, no reconocen en Él la autoridad que Dios les ha dado. No puede haber bendición para sus vidas. Dios no ve lágrimas en nosotros, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo. Él no ve lágrimas. Él lo que ve son corazones humillados, arrepentidos, que lo honran a Él y que honran a los que Él pone para que sus vidas sean guiadas, hermano. Eso es importante entenderlo. Ahí está la bendición de la cobertura. Y finalmente, hermano, yo recuerdo que el apóstol Pablo llamó a muchos de sus colaboradores, les decía, y fieles ministros, pero no a todos los llamó sus hijos. Increíble, porque existe una relación de padre a hijo. Dios bendice generaciones de discípulos, hermano, está demostrado. Dios bendice a generaciones de discípulos que siguen a su liderazgo, a su pastor. Bendito sea el Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima lección de Escuela de Obreros para la Cosecha. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Pasar